Muy buenos días. Es como un saludo medio dieciochero, ¿no? Estamos con... Bueno, yo ya estoy en el 18 ya. Y después del 18, Navidad, y ya empezamos a pensar en la otra fiesta y así sucesivamente, ¿no? Saludo a todos, particularmente a quienes nos visitan, que el Señor les bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Tenemos hermanos de Las Lomas, tenemos hermanos de Concepción, así que el Señor sea ahí de San Carlos también, que el Señor les bendiga mucho, y a los hermanos que están también conectados, les mandamos un saludo. Bueno, hoy nos corresponde ver este capítulo 5 que sinceramente viene pero muy complicado, hermano, así que les pido que oren por mí porque fue muy difícil preparar este sermón, porque ustedes se dieron cuenta las últimas palabras que dicen: quiten a ese perverso de ahí. Entonces yo quería ponerle el nombre al sermón: saca ese perverso, pero no era así. Así que les pido en primer lugar oración y que podamos concentrarnos en este capítulo, recordar la iglesia de Corinto, dónde estaba situada en esta ciudad de Corinto, que era una ciudad pagana, idólatra, donde la sexualidad era uno de las virtudes de la ciudad. Entonces, y que la iglesia se creía mejor que cualquier otra iglesia, se creían sobre espirituales, no había nadie mejor que ellos, y por eso ellos estaban siendo sincretistas, que estaban asumiendo filosofías, ideologías que son del mundo y tratar de introducirlas a la iglesia. Así que hoy vamos a hablar sobre una iglesia inmoral y permisiva. Yo creo que me voy a tomar 2 vasos hoy día. Una iglesia inmoral y permisiva. Dice así la palabra del Señor: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios del mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatro, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Un elemento en común que hay entre los capítulos 5 y 6 de 1 de Corintios es la manifestación de el ala libertina, de los liberales de la iglesia, o más bien dicho, los hedonistas, los que se preocupan de sí mismos, de satisfacerse a sí mismos con todo lo que esté a su mano. Y estos alardean precisamente de una falsa libertad que ellos presuponen en Cristo.
Este grupo menosprecia la trascendencia del mundo físico porque tienen el pensamiento griego. Recordemos, los griegos lo que piensan es que lo importante es el espíritu y el cuerpo no importa. Lo importante es trabajar el espíritu, cultivar el espíritu, y no importa qué es lo que hago con mi cuerpo, no importa si lo maltrato, no importa si fornico, no importa si adultero, no importa si tenemos fiesta y quedamos ahí como varios quedaron después ayer como a las 2 de la mañana, ni supieron qué es lo que pasa ahí. Entonces, ese hedonismo, toda esa circunstancia quiso entrar a la iglesia. Y la exageración de lo espiritual por sobre lo físico ha permitido que la iglesia en alguna forma esté asumiendo cosas que no son propias de la iglesia. Nosotros creemos que tanto el espíritu como el cuerpo son importantes para Dios, porque el espíritu y el cuerpo fueron creados por Dios. El espíritu sin el cuerpo no tiene razón de existir, y el cuerpo sin el espíritu no tiene razón de existir. La Escritura nos enseña que la persona, tú y yo, somos espíritu y cuerpo, somos una sola cosa. La persona es una sola cosa que compone el espíritu y el cuerpo. Por lo tanto, si los dos son creados, los dos son importantes. Y los dos debiesen ser importantes para nosotros. Los dos debemos cultivarlo, tanto el espíritu como el cuerpo. Los griegos solo se preocupaban de cultivar el espíritu, el conocimiento. Y no importa qué hacían con su cuerpo. Peor aún, lo que estaba ocurriendo con la iglesia en Corinto es que ésta se niega a supervisar la iglesia, se niegan a supervisar a la luz de la Escritura y a juzgar correctamente a sus miembros que son más inmorales. Porque quiero decirle, aquí hay una asamblea no solamente de pecadores, aquí ahora, sino que hay una asamblea de puros inmorales. Todos los que estamos aquí somos inmorales. No escuché mucho amén. Todos los que estamos aquí somos inmorales. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Si soy pecador, soy inmoral. Pero lo que está diciendo el texto aquí es que hay unos que son aún más inmorales, aún más pecadores, y que se deleitan en ello, y que están dentro de la iglesia. Por ello es que hoy hablaremos sobre lo que necesita una iglesia que se ha vuelto inmoral y permisiva. ¿Qué es lo que necesita una iglesia que se ha vuelto inmoral y permisiva? Y lo primero que necesita, en los primeros 5 versículos, necesita corrección. Una iglesia inmoral y permisiva necesita ser corregida, necesita disciplina. Y en estos primeros 5 versículos, Pablo deja el asunto ya de las facciones, deja el asunto de las divisiones, y ahora comienza a aplicar su autoridad apostólica para tratar el tema de la santidad de la iglesia. Parece, si ustedes se recuerdan en el capítulo 4, que él terminaba diciendo lo siguiente: ¿cómo quieren que vaya? ¿Con vara o con un espíritu manso? ¿Y cómo creen que llega? Con vara. La carta está anunciándonos que viene con vara. Así que parte el capítulo diciendo, es tal vez el nivel de escándalo, parte diciendo el capítulo, es tal el nivel de escándalo de la iglesia de Corinto que ya es de dominio público. Es tal el nivel de escándalo de la iglesia de Corinto que ya es de dominio público. ¿Qué quiere decir de dominio público? Quiere decir que todo el mundo lo sabe y que todo el mundo habla de ello. ¿Qué fue lo del dominio público este tiempo para nosotros, por ejemplo, como región, como país? Me imagino que puede ser el tema de las lluvias, que puede ser el tema del temporal, que pueden ser aquellas cosas, ¿no? Y pueden haber otro montón de cosas que son de dominio público, que todos conversamos, que todos hablamos. Subieron las papas un 66% y eso ya es de dominio público. Cómprate un kilo de papa y te sacáis el loto porque están demasiado caras. Son cosas que son de dominio público. ¿Qué se estaba hablando entonces en Corinto? De lo escandalosa que es la iglesia. ¿Se imaginan que ahora aquí en la fiesta de la Longa todos estén hablando de la primera de Chillán por lo escandaloso que son?
Sería algo extraño, ¿no? Y sería algo de un mal testimonio. ¿Qué es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto? Estaba dando un pésimo testimonio. Un pésimo testimonio. Ni siquiera un mal testimonio. Un pésimo, un terrible testimonio. Entonces, ¿cuál será ese escándalo público? ¿Cuál sería ese escándalo público? Porque hoy día prácticamente nada nos escandaliza. Parece que ya nos estamos poniendo un poco anti-escándalo. Que la iglesia permite la inmoralidad sexual entre sus miembros. La iglesia se había transformado en algo laxo, precisamente por esta idea griega. No porque ellos dijeron, sí, hagamos una asamblea y vamos a ser laxos, sino que por la influencia griega, ellos empezaron a tener esta actitud de inmoralidad y permisidad sexual entre sus miembros. Pablo dice que hay fornicación entre los hermanos. Miren, qué raro, ¿no? Hay fornicación entre los hermanos. ¿Qué fornicación? Relaciones sexuales dentro de los hermanos. Eso no ocurre en la primera, ¿no? No, escúchame. No hay fornicación dentro de la iglesia de la primera de Chillán. No hay adulterio dentro de la iglesia de Chillán. No hay adulterio ni fornicación dentro de la iglesia presbiteriana de Chile. Nosotros somos, pero súper santos, no cometemos ese tipo de pecados, no somos tan escandalosos. Ay, Dios. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo no se concentra en eso, dense cuenta. Dice, hay fornicación entre los hermanos, es como que lo da, está mal, lo da por sentado, está mal. Pero hay algo aún peor que eso, ¿ya? No es que esté avalando de que haya fornicación entre los hermanos, sino que quiere decir, si ya hay algo malo, hay algo aún peor que eso. Entonces, dice pero que es aún más grave que lo anterior, es que un varón miembro de la iglesia, tenía una relación incestuosa con la esposa de su padre, cosa que ni los propios paganos adictos al sexo lo hacían. Algo que está prohibido expresamente en Levítico 18:8. ¿Cuál era el escándalo público? Imagínense, los griegos escandalizados con esto. Los griegos escandalizados con esto. Los griegos que tenían prostitutas sexuales, prostitutas espirituales, perdón, que salían a la ciudad a ofrecer sus servicios. Los griegos que el dueño de casa tenía la esposa, tenía la esclava, y tenía las concubinas y tenía las prostitutas. Los griegos que alababan a la homosexualidad, por ejemplo. Ellos no tenían problemas con el tema de open mind, ¿cierto? No tenían el problema de abertura de mente, el poliamor, todo lo que ustedes quieran. Pero para ellos, esto de tener a la esposa de tu papá era una aberración. Para los griegos. Para los griegos era una aberración y para la iglesia no lo era. Para la iglesia de Corinto no lo era. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la magnitud del tema? Pablo no quiere tratar el tema de la fornicación que existe dentro de la iglesia, sino que quiere decir, miren hacia dónde está llegando la iglesia, que incluso está superando los niveles de la propia ciudad corintiana hipersexualizada. La iglesia la está sobrepasando en su permisividad y en su inmoralidad. Y precisamente en Levítico 18:8, lo que dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. O sea, quiere decir, no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque eso lo deshonra. Estaba prohibido. En el Levítico estaban prohibidas las relaciones incestuosas, consanguíneas. Además, no solo la iglesia y este hombre transgrede la ley de Jehová, sino que era peor que ello. Los corintios, miren esto, se sentían que lo estaban haciendo de maravilla, que lo que estaba pasando era algo innovador y que esto era producido por el propio Espíritu Santo. ¿Qué le hallan?
Los corintios, ellos sostenían en su nivel de espiritualidad, de que ellos estaban por sobre la carne, que estaban por sobre las cosas, que esto no era nada y que incluso era el propio espíritu el que lo permitía. Siendo que la escritura lo está prohibiendo. El espíritu, hermanos, nunca va a ir en contra de la escritura. El Espíritu Santo del Señor, la tercera persona de la Trinidad, nunca va a ir en contra de la escritura. Y la escritura nunca va a ir en contra del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí habría una contradicción. ¿O no? ¿Qué quiere decir? La iglesia está tergiversando la palabra del Señor. Y cuando la iglesia tergiversa la palabra del Señor, se vuelve inmoral, se vuelve permisiva. Entonces, esto lo que está mostrando es que la arrogancia espiritual de los corintios, el creer que las cosas están bien porque todo funciona, sigamos para adelante. ¿Qué importa? Si no está funcionando, sigamos para adelante. ¿Lo han escuchado eso, no? Eso es parte de la arrogancia. Eso es parte de lo que estamos viviendo el día de hoy. Si me funciona, démosle. ¿Para qué vamos a pensar? ¿Para qué vamos a reflexionar si esto está bien o está mal? Si puedo sacar un cachito de por aquí, si puedo sacar un cachito de por allá, voy a darle con las cuestiones de, van a creer que soy contrario al gobierno, pero dale con el asunto de las fundaciones. Si puedo sacarle un cachito, le saco un cachito. Si le puedo sacar 2, le saco 2. Pues si le puedo sacar 3, le saco 3. Si puedo sacarle 5, le saco 5. Pero ¿para qué te preocupas? ¿Han escuchado esto? ¿Han dicho esto? Pero ¿para qué te preocupas si todos lo hacen? ¿Usted está igual? ¿Estamos igual? ¿Actuamos igual? Si todos lo hacen, ¿usted también lo hace? Si todos lo hacen, ¿usted también va a robar? ¿Ah? Cuando son los terremotos, cuando son todas estas cosas que vienen de la naturaleza y que vamos robando televisores, vamos robando secadoras, vamos robando. Usted también está metido ahí, va con su camioneta, va con su auto o pide a alguien que lo vaya a buscar para echar las cuestiones adentro. Usted también, total. Todos lo hacen. Total, me roban. Total, el Estado me roba con los impuestos, me roban aquí, me roban allá. ¿Qué pasa un poquito más que ni se va a notar? Ese es el pensamiento. Estamos llenos de eso y seguramente usted también ha tenido más de alguna actitud que tiene relación con eso. La Escritura dice en Isaías 5, 20 al 21, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, Corinto, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay, es una advertencia de juicio. Pablo, con toda su autoridad, invocando el poder y presencia del Señor, aplica a este hombre disciplina. Y la sentencia es entregarlo a Satanás. La sentencia es entregarlo a Satanás. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros les gustaría que fuéramos entregados a Satanás? Bueno, en primer lugar, ¿creen que Satanás existe? Si no creen en Satanás, bueno, pueden retirarse, porque estaría bastante complejo si no creen en Satanás. Sí, que existe Satanás. Satanás existe. Dios existe. Satanás existe. Satanás es un siervo de Dios. Y está determinado para hacer que la iglesia caiga, que destruir al pueblo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Él dice, él está lejos, manda la carta y le dice, yo ya con mi autoridad, yo ya apliqué disciplina. Y ustedes dirán, ¿y dónde está el consistorio aquí? No hay consistorio. Si ustedes se dan cuenta en la carta, no se dirige la carta a los obispos o ancianos de la iglesia.
La carta se dirige a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo es el apóstol quien gobierna la iglesia. Y él como apóstol tiene toda la autoridad para aplicar la disciplina. Así que no se extrañen. Acuérdense que el proceso del consistorio, los diáconos, se va dando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, lo entrega a Satanás. La sentencia es entregarlo a Satanás. ¿Y qué significa entregarlo a Satanás? Es expulsarlo de la iglesia. Excomunión. Sacarlo de la iglesia. Sacarlo de la membresía. Sacarlo de esa membresía que te da derechos, que te da deberes, que te da privilegios, que te permite votar, que te permite entregar tu opinión, etcétera. Excomulgarlo, sacarlo de la comunión de la iglesia. Yo pensaba, ¿a alguien hoy día le interesará que lo echen de la iglesia? Si tenemos casi 4.000 denominaciones en el país, ¿a alguien le interesará? Aquí hay 5 iglesias presbiterianas en Chillán, denominaciones. ¿A alguien le interesará que lo echen de la iglesia presbiteriana por ser inmoral? Lo más probable es que no, porque puede que se vaya a Avenida Argentina, puede que se vaya, no sé dónde están las otras direcciones. O levanta su propia iglesia, ¿o no? Porque esa es la otra. No nos gusta que nos disciplinen y levantamos otra iglesia. Y me autodenomino el pastor más encima. Y empiezo y ustedes saben todo lo que significa. Excomunión de la iglesia, ser entregado a Satanás, o sea que vuelva a estar en el mundo de donde fue sacado y que ahí sufra todo lo que tenga que sufrir para que el pecado que lo ha llevado a tal grado de maldad sea mortificado. Para que vuelva a sufrir. Excomúlguenlo, sáquenlo de la comunión de la iglesia y que vuelva al mundo para que Satanás lo zarandee más, para que Satanás se encargue de hacerlo sufrir de alguna manera, para que éste pueda volver sus ojos hacia Cristo pidiendo auxilio nuevamente, clamando por socorro, clamando por redención. Porque ese es el objetivo de la disciplina. El objetivo de una disciplina dentro de la iglesia es restaurar a la persona que ha caído. Sea una disciplinita o sea una disciplinota. La idea es restaurar, tal cual como tu papá, tal cual como tu mamá has disciplinado más de alguna vez a tus hijos. ¿Cuál es el objetivo de disciplinarlo? Es que se corrija, es que deje hacer aquella estupidez, aquella tontera que lo más probable le va a traer algún perjuicio, le está trayendo, le va a traer algún perjuicio mayor. Se necesita la corrección. Sin embargo, Pablo hace responsable, y esto es lo interesante, dice, yo ya hice mi sentencia, pero ustedes tienen que hacer su parte. Hace responsable a la iglesia que ejecute esta sentencia de excomunión, y esto era con una doble finalidad. Primero, claramente corregir al hermano que se encuentra en pecado sexual y buscar despertar en él el arrepentimiento para que así vuelva al Señor y vuelva a ser parte de la comunidad. Y en segundo lugar, hacer que la iglesia también se arrepienta de su permisividad, de su arrogancia espiritual y busque ser un pueblo santo. Esta excomunión tiene que zarandear a toda la iglesia. Esta situación tiene que zarandear a toda la iglesia. No solamente al que está en el pecado en sí, sino que a toda la iglesia, porque lo que nos está diciendo es que esta persona era parte de la iglesia y tenía esta relación incestuosa por un buen tiempo. Eso significa que la iglesia lo permitió todo el tiempo que esto se había estado dando. Por lo tanto, no solamente este hombre tiene que ser disciplinado, sino que la iglesia en sí tiene que ser disciplinada, tiene que ser corregida, tiene que abrir los ojos respecto de lo que está haciendo. Por eso es importante también la disciplina. Y Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 16, nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es un mandamiento. La iglesia no puede ser inmoral, no puede volverse inmoral ni permisiva. Lo que la iglesia debe buscar constantemente, aún siendo pecadores, es
la santidad de Dios. Lo que debemos buscar en nuestra lucha individual, en nuestra lucha comunitaria, es que cada vez nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Que cada vez seamos más santos. Eso significa ser santos, cada vez parecernos más al Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tú y yo nos parecemos a Cristo? ¿Cuánto tú y yo cada día desarrollamos una vida que se acerque más a la imagen de Cristo? Nos falta, ¿no? Y nos falta mucho. Del pastor para abajo. Amén, dice. Queridos hermanos, esto nos muestra que ninguno de nosotros está libre de caer en pecado escandaloso, o en sexual en este caso, y que ello va a traer tristeza a la iglesia y al Señor que murió en la cruz por nosotros. Sin embargo, la buena noticia, que para los que hemos sido redimidos en Cristo, es necesario pasar por la disciplina del Señor para que nos volvamos a Él. Una iglesia permisiva e inmoral necesita ser corregida, y ese es el Evangelio de Cristo. En segundo lugar, una iglesia inmoral y permisiva necesita, ¿qué cosa? El Evangelio. Necesita recordar el Evangelio. No es buena vuestra jactancia, versículos 6 al 8. Ellos no solamente eran permisivos, hermanos. No solamente dejaban que... Porque a veces hay iglesias que uno sabe... Hagamos un paréntesis. No, sí, tengo muchas cosas que decir, pero hagamos un paréntesis. No nos pisemos la capa entre superhéroes. A veces usted y yo sabemos que hay hermanos que no están haciendo bien las cosas. Así es, ¿eh? A veces usted y yo sabemos que hay hermanos y hay hermanas que están en algo raro. Y no solamente de pecado sexual, porque después, para que no se concentren solo en pecado sexual, porque, no, yo no estoy en eso, yo no he adulterado, yo no estoy fornicando, yo me mantengo tranquila, no. Después habla de avaro, ladrón y todo, y aumenta el tema. Muchos de nosotros sabemos de muchos de los hermanos que estamos haciendo o que están haciendo algo incorrecto. ¿Y qué hacemos? Y nos damos vuelta. Hacemos un Ronaldinho para los que les gusta, ¿eh? La bicicleta. Nos vamos por el lado, hacemos un bypass. No queremos enfrentarnos con eso, no queremos. ¿Y sabe cuál es? Bueno, él tendrá que darle cuenta a Dios. Lo decimos, ¿no? Se habla, se dice eso, no, bueno, tendrá que darle cuenta a Dios que se tiene que andar metiendo en mi vida. Hermano, si tú eres miembro de la iglesia, fuiste hecho miembro de la iglesia voluntariamente y te tienes que someter a las reglas de la iglesia. Y las reglas de la iglesia es que si tú caes en algún pecado violando la palabra del Señor, tienes que ser corregido. Por eso que hay un consistorio que se tiene que meter en esas cosas, por ejemplo, de aplicar disciplina en tu vida. Si no te gusta, sorry, pero así son las reglas. Así es la palabra del Señor. Sin embargo, si tú y yo sabemos alguna cosa de que hay un hermano que está en algún pecado y que hay algún pecado escandaloso, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es tu deber? ¿Saben lo que muchas veces hacen? Y voy a ser bien sincero. Vienen aquí, a esa oficina, a acusar al hermano, al pastor. Mire, ¿sabe qué? Vi al hermano, el otro día andaba fumando. Ya ahí, no es que eso no corresponde. Ya ahí, vi el otro día a un hermano que estaba en un pub. ¿Y por qué lo vio en el pub? Hello. Pero vienen aquí, mire, ¿sabe qué? Sé que hay un hermano, una hermana que está en este pecado. Ya, ¿y qué quiere que haga? No, que le estoy informando a usted, el pastor de la iglesia. Sí, pero yo no soy el papá, yo no soy el consistorio. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que si tú encuentras que hay algo malo, eres tú, como hermano en Cristo, el que tiene que exhortar, el que tiene que reprender, el que tiene que disciplinar, el que tiene que ir y decirle, oye, está mal lo que estás haciendo.
Y si no, Mateo 18, el que nos dice específicamente, si no logras de resolver ese tema, va y busca un hermano que te acompañe y traten de hacer el tema de buena manera para resolver las circunstancias. Y si no resulta ahí, ya bueno, vamos a instancia superior y denunciamos al consistorio. No, pero los hermanos, ¿qué es lo que hacen? Mire, pastor, supe tal cosa, tarara, y ahí se la dejo. Y cuando yo le digo, ¿y usted está dispuesto a firmar una carta haciendo la denuncia? No, no, si no es para tanto. No, no, si no me quiero meter en problemas, si yo le vengo a avisar nomás. Y después, cuando el pastor no hace algo, ¿qué es lo que hacen? ¿Y qué es lo que dicen? El pastor es permisivo. El consistorio no ha hecho nada. Y el primero que tiene que hacer algo eres tú. El primero que tiene que hacerse responsable de su hermano eres tú. No el pastor, eres tú. Eres tú. Eres tú quien tiene que orar, exhortar, reprender al hermano, a la hermana. Y si esas cosas no funcionan, hay que venir al consistorio. Y ahí se tomarán las otras dimensiones respecto de la disciplina. Así que nosotros tenemos que tener cuidado porque nos podemos volver jactanciosos. El problema de la iglesia en Corinto es que ellos se jactaban de que lo estaban haciendo de maravilla. Es como queriendo decir, miren, tenemos un hermano, nosotros somos súper inclusivos, somos súper open mind. Tenemos un hermano que tiene de esposa o tiene de mujer a la esposa del papá. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Ah? Entonces nosotros podríamos colocar un cartel allá afuera que somos inclusivos y colocar todo eso. Miren, ¿no? Hacemos esto, dejamos pasar esto, vengan nomás, vengan todos. No es la idea. El evangelio es el que llama. El evangelio es el que atrae. No necesitamos colocar algún cartel como ese. El sentimiento de orgullo de los corintios lo llevaron a jactarse, o sea, a presumir de sí mismo, y Pablo les dice que precisamente eso no estaba bien. Por lo que busca llevarles de vuelta al evangelio, usando una ilustración alimentaria como lo es la levadura. ¿Conocen la levadura, no? No. La palabra levadura tiene como significado hacer subir. Subir el pancito, básicamente. Ustedes que hacen el pancito, la levadura lo que hace es hacer subir y extender un poco el pan. La levadura es un hongo que fermenta y que hace que otras cosas que puedan estar mezclándose fermenten con ella. Pablo habla de la levadura que en su tiempo era la masa sobrante. Esto es importante. Es la masa sobrante de la última vez que se hizo pan. Entonces, se hizo pan con esa levadura, se saca un pedacito y se guarda. Y para la otra semana que voy a hacer pan, agarro ese pedacito y lo coloco en la nueva masa y vamos amasando y eso es lo que va haciendo subir el pan, que le llaman la masa madre ahora. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que eso que está contaminado, esa fermentación ya contamina esta otra nueva masa. Y eso es lo que nos está tratando de transmitir. Pablo llama a la iglesia precisamente a limpiarse de la vieja levadura, a no tomar ese pedazo de masa, sino que hacer una nueva masa, incluso dice sin levadura. Un pan sin levadura. ¿Han comido pan sin levadura? Son buenos, ¿no? Son ricos el pan sin levadura. Mejor dicho, a limpiarse de el pecado que contamina a la comunidad corintiana de una manera muy rápida y destructiva. Pablo está citando Éxodo capítulo 12, donde se le exigía a los israelitas una vez al año purificar sus casas, limpiar sus casas de la levadura que pueda estar en cualquier parte. Por lo tanto, en esos 7 días tenían que comer panes sin levadura. Ojo que quien comiera pan con levadura, ¿saben qué es lo que ocurría? Muerto. Yo decía, pero ¿cómo por comer un pan con levadura te van a matar? O sea, hoy día estaríamos todos medio muertos, ¿no? Pero eran así las leyes de estrictas.
Esta ley alimentaria que tiene que ver con la santidad de un pueblo era así de estricta. 7 días sin comer pan con levadura. 7 días de abstinencia de ese tipo de pan. Y el que pillaban comiendo un pancito con levadura, muerto. ¿Se dan cuenta de la asociatividad que tiene el apóstol Pablo? Hay una levadura mala en Corinto. Lo que tiene que haber es muerte, excomunión. Porque ya no es necesario, con la venida de Cristo ya no es necesario matar. Excomunión, sacar. Hay que sacar esa levadura. Y es ahí donde se origina la fiesta, precisamente de los panes sin levadura que celebra el pueblo de Israel. Para recordar qué cosa, que fueron liberados de la esclavitud del pecado. El tema de la purificación una vez al año de la levadura se transforma en una fiesta. Y esa fiesta, ¿qué es lo que hace? Es recordar que el pueblo de Israel fue liberado. Entonces, cuando comemos pan con la levadura de la otra masa, lo que estamos haciendo, hermano, es negar la liberación de Cristo. Es negar el sacrificio de Cristo. Es negar la redención de Jesús. Es negar, es decir, ¿sabe qué? Tal como el pueblo de Israel, cuando le dice a Moisés, estábamos mejor allá. Nos trajiste a morir aquí, al desierto. Estábamos mejor ahí siendo esclavos. Queremos volver para allá. Cuando tú y yo cuando tú y yo pecamos y llegamos a tal nivel de perversidad, lo que estamos haciendo es negar la obra de Cristo en nuestro corazón. Y queriendo decir, quiero volver a revolcarme. Quiero volver a ser un sucio. Quiero volver a ser un cerdo mugroso. Eso es lo que quiero volver a hacer. Eso me encanta. Me encanta el pecado. Me encanta la maldad. Me encanta todo eso. No me interesa ser santo. No me interesa vivir una vida distinta. Porque eso es lo que soy. Quiero volver a ser lo que soy. Hoy está muy de moda toda esta idea de tú tienes que ser lo que eres. Bueno, y a la luz de la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Si tú tienes que ser lo que eres, eres un pecador. O sea, sigue siendo pecador, vive de manera pecaminosa y te vas a destruir. Finalmente vas a morir. Sigue viviendo pecaminosamente, no luches por tu santidad, no luches por parecerte más a Cristo. Lo que te viene es destrucción personal, familiar, etc. Entonces, ¿por qué limpiarse de la vieja levadura contaminada? Porque ahora somos una nueva masa. Ahora somos una nueva masa que no necesita de ese ingrediente, que no necesita levadura. Los cristianos somos el pueblo santo, el pan sin levadura, los ácimos de Dios. Así se les llama al pan sin levadura en el Antiguo Testamento, los ácimos de Dios. Por lo tanto, desde que hemos sido hechos nueva criatura, regenerados, tenemos la capacidad de no vivir de acuerdo al pecado. Debemos luchar contra aquello que nos hace ir hacia el pecado, contra aquel mal que mora en nosotros, para que así podamos vivir una vida de santidad. Hermano, es difícil llevar una vida de santidad. Es difícil porque nuestro corazón es pecaminoso y tiene una tendencia al mal, ¿o no? Hoy día lo hice bien y me siento, pero por allá arriba. Pero nos faltó un segundo, un mínimo, una milésima de segundo y lo echamos a perder todo. Porque nuestro corazón está balanceado, nuestro corazón está contaminado precisamente por el poder del pecado, por el poder del mal. Es difícil ser santo. Es difícil ser verdaderamente cristiano. Es difícil. Porque tienes que luchar contra ti mismo. Tenemos que luchar contra nosotros mismos. Y además contra todo lo que hay afuera de nosotros. Entonces Pablo nos lleva al centro del mensaje, que Cristo es nuestra Pascua. ¿Y qué significa eso? Nuevamente el apóstol cita el Antiguo Testamento, específicamente la narración de la última plaga que fue lanzada a Egipto para que el pueblo de Dios sea liberado de la esclavitud. ¿Se acuerdan de la historia? Cómo la Biblia nos enseña de este Dios santo y que escoge un pueblo para sí, para santificarlo. ¿Se recuerdan de la última plaga? La muerte de los primogénitos. ¿Y qué
ocurría con aquello, venía la muerte y pasaba por todo el territorio de Egipto, pero había una forma de salvar al primogénito. ¿Cómo? Había que pintar los dinteles con la sangre de un cordero puro. Y cuando pasaba la muerte por esa casa, veía la sangre pintada en los dinteles y pasaba por alto esa casa. Eso significa Pascua. ¿Ah? Eso significa Pascua, pasar por alto la casa. Entonces, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, porque Cristo, al morir en la cruz, derramó su sangre y la vertió en ti, en tus dinteles. Por lo tanto, la muerte pasa por alto. La ira de Dios pasa por alto. La justicia de Dios pasa por alto de nosotros. Pero Cristo recibe en la cruz toda la ira de Dios. Cristo recibe en la cruz toda la justicia de Dios y Cristo paga en la cruz por todos nuestros pecados. Entonces, por eso que Pablo les dice, oye, Corinto, Cristo es nuestra Pascua. No necesitan de otra cosa. Vuelvan al Evangelio, vuelvan a lo central. No empiecen a inventar cosas, no sean innovadores. Aquí no vale nada, inventar nada más. Ya Cristo es lo importante. ¿Qué tiene que ver eso con lo que está hablando Pablo? Todo. Porque Cristo Jesús es precisamente la Pascua. Porque gracias a su muerte en la cruz, tú y yo hemos sido declarados justos delante de Dios, liberados de la esclavitud del pecado. Hemos sido hechos una nueva masa, una nueva criatura, un nuevo pueblo, y pasamos a ser parte de la familia de Dios. Como iglesia, hermanos, siempre estaremos expuestos a la tentación de hacer nuestra propia voluntad. Sin embargo, cuando estemos en esas circunstancias de tentación, tanto personal como comunitaria, debemos recordar el Evangelio. Siempre debemos recordar el Evangelio. Recordar que Cristo fue el que nos liberó del poder del pecado y nos dio el poder para santificarnos para su gloria. Cristo es el centro del Evangelio. Y por último, una iglesia inmoral y permisiva necesita vivir la verdadera comunión. Versículos del 9 al 13. Según plantean los eruditos bíblicos, existen otras 2 cartas perdidas. ¿Sabían ustedes? Se presume que hay 4 cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Hay una carta antes de la primera de Corintios. Ya hay una carta intermedia entre la primera y la segunda carta de Corintios. Por eso que el apóstol Pablo, nosotros vemos, dice, cuando le escribí, yo ya les hablé, yo ya les dije estas cosas. Y precisamente en este texto, versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Por lo tanto, hay una carta que todavía no se encuentra y que el Espíritu Santo no ha permitido que se encuentre, por alguna razón. Pero en esa carta el apóstol Pablo ya había hablado de la inmoralidad sexual. Por lo tanto, los corintianos no estaban exentos de su responsabilidad. Y en una de ellas, anteriormente a la presente, ya Pablo les había hablado respecto de los perjuicios de la inmoralidad sexual. Uno de los mandatos era que no se junten, o sea, que no se mezclen, esto les va a llamar la atención, con los pornográficos. Todos somos pornográficos. ¿Sabía usted? Esta es otra fuerte, ¿no? Pecador, inmoral y pornográfico. Porque la palabra que ocupa aquí es porneia, que viene de pornografía. Y para nosotros pornografía es ver un video donde hay 2, 3 o 4 o 5 personas teniendo relaciones sexuales. ¿Cierto? Eso es como la idea de pornografía, o ver revistas, cuestiones así. Eso es como la idea de pornografía. La idea de pornografía de la escritura es algo más amplio, que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Darle rienda suelta a nuestra sexualidad. ¿Ya? Esa es básicamente la idea de pornografía. Entonces, uno de los mandatos era que no se junten, o sea, que no se mezclen con los pornográficos, con los que viven
para el sexo, por el sexo, del sexo, o sea, con los que viven de manera inmoral sexualmente. Pero también nos dice que no nos juntemos con otro tipo de inmoralidades. ¿Por qué nos dice eso? ¿Sabe por qué? Por nuestra tendencia de decir, yo no soy así. Entonces nos dice, ¿cuál es otro tipo de inmoralidad que es tan malo como esta inmoralidad sexual? Nos dice aquí, los avaros, los idólatras, los maldicientes, los borrachos, los ladrones. ¿Hay algún avaro aquí? Pues todos vamos a decir que no. ¿Hay algún idólatra aquí? ¿Hay algún maldiciente? Ninguno de nosotros dice ninguna mala palabra, ¿no? No, ¿cierto? Sobre todo cuando están martillando alguna cosa y dicen, Señor, gracias porque me pegué en la mano. Ninguno maldice. No hay ningún curado aquí. No hay ningún borracho aquí. La iglesia presbiteriana no bebe, ¿cierto? Ay, Señor. Y no hay ningún ladrón aquí. ¿Están entregando sus diezmos? La dejo ahí. Pablo hace una aclaración en este contexto, ya que seguramente lo malinterpretaron los corintios. El mandato no era salir del mundo, no era a hacerse ascético, apartarse del mundo, ¿cierto? A no convivir con los no creyentes, o sea, a hacer una vida apartada, sino que el mandato era a no mezclarse con aquellos que se comportan inmoralmente y se dicen ser cristianos. Pablo nos está diciendo, como muchas iglesias lo han hecho, sobre todo pentecostales, los cuáqueros, ellos se apartaron del mundo. Ellos tienen una comunidad donde precisamente no entra ni sale nadie prácticamente. No tienen, no sé si ahora habrán cambiado, pero no tienen televisor, no tienen celular, no tienen ninguna cuestión, se visten de una manera muy extraña, antigua, etcétera, bla, bla, bla. No hay, lo único que pueden salir es a comprar. Se apartaron del mundo. Los antiguos conventos era apartarse del mundo. La Escritura no nos está diciendo, Pablo no nos está diciendo apártense de ellos, sino no se podría evangelizar, no podríamos compartir con la gente para evangelizar. Lo que está diciendo, no se junten más dentro de la iglesia con aquellos que dicen que son cristianos y se comportan como si fueran de afuera de la iglesia. Ese es el problema. Está en la sentencia que dice, ni aún, está en la sentencia que hace Pablo, que dice que aún ni siquiera coman juntos. Ni siquiera coman juntos. Hermano, en la sociedad oriental no se podía quebrantar las normas de la hospitalidad. Esto era algo importante. El no ofrecer comida a un pariente, a un conocido, a un amigo o visita, se podía hasta interpretar como una declaración de guerra, de enemistad entre familias, clanes, etc. El comer con alguien, por otra parte, es una expresión de amistad y compañerismo. En algunas culturas, si un hombre come en tu mesa, estás obligado a reconocerlo como un amigo y compañero. Había entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice, no pueden comer, no se junten con ellos ni coman junto con ellos fuera de la iglesia, porque de afuera los van a asociar que son lo mismo? Yo conozco a ese. ¿Es evangélico? Yo sé algunas cosas de esa persona, que no te las voy a decir, pero como evangélico deja mucho que desear. Ocurre, ¿no? A más de alguno de nosotros, o más de alguna persona puede estar hablando de nosotros respecto de nuestra calidad de cristianos. Ocurre. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, no se junten ni siquiera a comer. Es como queriendo decir, no vayan ni a la esquina juntos. No se junten a comer, porque si se juntan a comer, los van a declarar como que son la misma cosa y ustedes no son la misma cosa. ¿Ya? Separar la levadura.
Así que había que cortar de raíz toda relación con aquellos que se comportaban así, ya que si se mantienen compartiendo pueden ser contaminados también, que es el otro riesgo. Hermanos, no estamos llamados a escaparnos del mundo, sino a ser sal de ella por medio del testimonio de nuestra fe en Cristo. Sin embargo, dentro de la iglesia del Señor Jesús debemos procurar, ¿qué cosa? La santidad comunitaria. Por ello que es necesaria la disciplina en la iglesia, porque no solo procura la restauración del pecador, sino que también busca que la iglesia sea lo más santa, lo más pura posible. Porque no hay ninguna iglesia santa, no hay ninguna iglesia perfecta, no hay, la IPCH no es santa, no es perfecta. No hay ninguna iglesia perfecta. Pero la iglesia tiene que procurar, buscar la santidad y cada vez parecerse más a Cristo. Para terminar, de manera enfática, Pablo llama a la iglesia a que se haga lo que tiene que hacer. ¿Qué cosa? Expulsar al impío. Que la iglesia se haga responsable de su fe, aplicando la disciplina correspondiente, porque si no lo hace, no es digna de ser llamada iglesia de Cristo. Miren, hermano, y aquí vamos terminando. Una cosa es que la iglesia aplique disciplina, o el consistorio en nuestro caso aplique disciplina. Otra cosa es que ustedes apliquen disciplina. Si la Escritura nos está diciendo con los tales no juntéis y el consistorio excomulga a alguien y ustedes siguen teniendo una participación con aquellas personas que son levadura contaminante de la iglesia, ustedes no están llevando la disciplina a cabo que el consistorio ha hecho. ¿Se entiende? Así que, no, bueno, el consistorio te disciplinó y allá verán y tendrás que pasar el tiempo que corresponde y todo el asunto, pero nosotros seguimos siendo amigos, nosotros seguimos, no, ven para la casa nomás, no, sigamos. Hermanos, no, ni coman juntos, ni un cafecito, ni un tecito. Porque esa persona tiene que comprender de que perdió algo trascendente, de que perdió su relación con Cristo, no la salvación, perdió su relación con Cristo y perdió la relación con la familia de la fe. Y eso tiene que estremecerlo. Pero si nosotros relativizamos la disciplina, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, yo me junto con los hermanos, salimos ahí, vamos a la fiesta de las longas, lo pasamos bien y todo pasamos. Esa no es la idea que nos enseña la Escritura. No hay verdadera comunión de los santos cuando precisamente los santos viven y permiten que los suyos se comporten como pecadores no redimidos. La comunión parte de la base de que la iglesia anhela la santidad de Dios en medio de ella. Hermanos, ¿anhelamos ser santos? Debería ser un amén fuerte, ¿no? ¿Anhelamos ser santos? La comunión entonces parte de la base de que la iglesia anhela la santidad de Dios en medio de ella y lucha porque estamos precisamente lejos de ello. Nosotros luchamos porque precisamente estamos lejos de ser una iglesia santa, pero luchamos porque cada día seamos más parecidos al Señor. Que el Señor nos ayude a limpiar nuestra levadura, para que así la iglesia crezca sana y fuerte para la iglesia, para la gloria de Cristo, y seamos de verdad un resplandor en la ciudad, y que no seamos un escándalo en la ciudad. Solamente para que se recuerden. Pastor Durán, Catedral de Santiago Evangélica de Chile. Millones y 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 millones. Casas, 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 autos, 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 etc. Eso fue un tremendo escándalo. Y fue de tema público. Y la gente se hace como que todos somos iguales. ¿Ah? Aquí cuando se colocan autos Mercedes, BMW, todos creen que son míos. Y cuando quedan mal estacionados aquí,
me vienen a echar, disculpando la expresión, me vienen a echar la foca a mí. Ay, estos canutos, tal por cuales, que se llenan los bolsillos de plata, miren los autos que tienen y estacionan mal. Entonces le digo, ¿sabe qué? No tengo auto. Y esos autos no son míos, son del Ceremi, son de aquí, son del gobernador. Pero ya el escándalo pasó, ¿no? Ya se lanzó, ya pasó. Entonces todos pasamos a hacer prácticamente lo mismo. Que el Señor nos ayude a que busquemos la santidad. Es complicado, pero tenemos el Espíritu Santo que nos lleva, que nos hace luchar. Amén. Pongámonos de pie para terminar